Bueno, ayer tuvimos realmente una conversación muy interesante con el doctor Arnoldo Kraus sobre el tema de los dilemas que se van a presentar cuando estemos en el pico de la crisis del coronavirus, cuando los servicios médicos se vean rebasados y pues los doctores vayan a tener que decidir a quién le dan atención en terapia intensiva, a quiénes les ponen respiradores artificiales y por lo tanto a quién salvar. Por cierto, este proyecto de guía de triaje para la asignación de recursos de medicina crítica que había presentado el Consejo de Salubridad General, que era un borrador, pues ha desaparecido ya de la red, del internet, lo quitó el gobierno. Y déjenme decirles que el subsecretario de Salud, que usted lo conoce bien, Hugo López-Gatell, acaba de tuitear hace unos minutos lo siguiente. El propósito del proyecto de la guía bioética, que será puesto de consideración del Consejo de Salubridad y enriquecido, es salvar vidas. No por ser diabética o mayor de 70 años se excluirá a una persona para recibir atención médica. La guía evolucionará junto con la pandemia del COVID-19. En fin, es un tema de la más alta relevancia, muy interesante, muy duro, hay que decirlo, y quise platicarlo el día de hoy con nuestra mesa de los jueves. Le doy la bienvenida por vía remota, sana distancia, a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. ¿Cómo estás? En esta ocasión nos acompaña Alexandra Zapata. Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Buenas noches, Ana Laura y Sabino también. Y Sabino Bastidas, a quien le mandamos un fuerte, fortísimo abrazo. Querido Sabino, buenas noches. Gracias, Leo, muy buenas noches y gracias por todas tus atenciones a ti y a todo el equipo de Foro TV. No, estamos contigo. Tú lo sabes y lo sabes bien, mi querido Sabino. Déjame comenzar contigo, Ana. Es un tema ético, pero también jurídico. Y van a tener, o sea, ante la escasez que va a ser inminente, porque ha pasado en Italia, porque ha pasado en España, porque está pasando en Estados Unidos, van a tener los doctores que tomar la decisión de a quién ponen el respirador y por lo tanto salvar. ¿Cómo? No solo el respirador. Sí. O sea, vamos a tener una sobredemanda de servicios de salud con recursos escasos y quizá en el caso de México más escasos que en Alemania, Italia o Francia o Estados Unidos, que ya los vimos batallando con sus sistemas de salud y no dándose abasto. Si ese fue el caso de los países más ricos y con mejores sistemas de salud, imagínate el de México. Sí creo que es un debate que hay que dar. A mí me pusiste a estudiar toda la tarde, me siento apenas empezando a entender un tema muy complicado. Lo que entiendo es que esta idea, cuando el sistema de salud se satura, tienes que establecer criterios de priorización y que esos criterios de priorización no pueden ser criterios individuales de los médicos, sino que tienen que ser criterios colectivos que estés dispuesto a generalizar. La primera vez que se necesitó es con las guerras. Y con las guerras el criterio de priorización era: nosotros queremos la victoria y por lo tanto vamos a priorizar a los heridos leves, porque pueden regresar al campo de batalla. Así es. Y ese fue su criterio de priorización. Ahora, y es muy claro que con una pandemia el criterio es priorizar vidas. La pregunta es ¿cuál vida? ¿No? Pero allí utilizando ese mismo criterio tendrían que ser médicos y enfermeras que han contraído ese virus. Los criterios que han utilizado en el mundo, te voy a decir cuáles son. La primera idea es, no es una decisión individual, es una decisión que toma la institución, no un médico atendiendo a un paciente y decidiendo sobre la vida o la muerte de sus pacientes, ¿no? Segundo, siempre se prioriza a médicos y enfermeras. Okay. Ellos, por dos razones, porque ellos se necesitan para hacer frente a la pandemia, para seguir salvando vidas, y dos, porque es el respaldo que alguien que está arriesgando su vida requiere para entrarle, ¿no? Claro. Entonces tú te vas a enfermar, vas a contagiarte, puedes estar muy grave y quién sabe si tenemos el equipo de salud que requieres. Eso está como descartado. La segunda es posibilidad de éxito. O
O sea, y esa no está determinada solo por la edad. La posibilidad de éxito puede ser un paciente con deficiencia renal, diabetes, más joven versus otro más grande. Tiene más probabilidad de éxito el que más sano esté, el que mejor esté en sus órganos y el que mejor pueda responder al tratamiento. El tercer criterio sí ha sido edad. O sea, prefiere salvar a alguien de 20 años que a alguien de 60 años bajo el criterio de vidas completadas, ¿no? El de 20 ojalá pudiera por lo menos vivir los años que vivió el de 60. Lo usan en España y en Italia. Alemania se resistió porque le parece que está subsumido en el anterior, que es contabilizar 2 veces la edad. Si tienes posibilidad de éxito, obviamente conforme más grande eres, tienes menos posibilidad de éxito, y que volverle a montar ahí la edad era un error y por eso no lo tomó Alemania como criterio. Calidad de vida posterior, claro, si ya tienes muchas deficiencias en el riñón, en los pulmones, etcétera, pero también ha sido criterio menos tiempo, porque se pueden circular más los ventiladores, puedes atender más gente. Es un paciente que va a estar en terapia intensiva 6 semanas versus uno que puede estar 2 semanas y salir. El que más lo necesite, que ese es el opuesto al que te estoy diciendo. Y el último, que es recurrente cuando tienes empates, es la rifa, la lotería. La rifa, así es. Ahora, pero lo que me parece muy importante es que en todos lados hay comités. Hay un comité de 3 personas que toma esta decisión y no se la dejan al médico. O sea, es alguien que está retirado tanto de la emotividad de la familia, del contacto directo con el paciente, y es un órgano aparte que trabaja en el hospital para tomar estas decisiones. Y a mí me parece que solamente de esa manera se pueden tomar, si quieres, de manera un poco más objetiva y más sistémica. Y la guía, que yo sí tuve tiempo de leerla, no me parece que estaba descabellada ni mal. No, o sea, no. Por buen camino, la verdad. Iba tomando aprendizaje, digamos. No, llama la atención que la hayan retirado, ¿no? De hecho, parece que generó mucha controversia y desde luego que estos temas causan controversia. A mí, como le decía al doctor Kraus ayer, a Arnoldo Sabino, lo que me preocupa es que ante la falta de criterios utilicemos los muy mexicanísimos criterios de las palancas o los sobornos, es decir, del influyentismo o la corrupción, Sabino. Sí, este tipo de guías, como apuntaba hace rato Ana Laura, tiene como propósito dar certidumbre, darle claridad tanto a los médicos como a los pacientes, de saber con qué criterio inicial se tratará a su paciente. No es tan sencillo. Los criterios imperantes que plantea Ana Laura pues son una guía, son un primer paso. Los dilemas éticos que presentan estas discusiones son muy profundos. La primera, me atrevo a decir que es: ¿puede una guía resolver este dilema ético? Es decir, ¿puede el Estado dictar una guía que vaya por encima de la conciencia de una persona? Normalmente este tipo de guías las elaboran abogados, médicos, especialistas, y tiene un enfoque de administración pública. Están hechas para administrar el miedo, para administrar, lo equiparan a una lógica de guerra. Cuando estás en una lógica de guerra tienes que administrar el miedo de tu tropa, de tu ejército, y aquí el ejército son los médicos, que tienen que tener la mayor claridad, la mayor certidumbre, y de ser posible que funcionen esos comités y se discuta de manera inteligente quién debe tener en un momento dado la prioridad de un ventilador. Pero no es tan sencillo, como ayer lo señalaba muy bien el doctor Kraus, no es tan sencillo el definir en campo si efectivamente nada más es juventud contra vejez. Y el médico que está tomando al final la decisión, porque un comité es indicativo y es una guía, y aunque se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y tiene un carácter general, desde el punto de vista ético, ¿qué pasa si un médico considera otros elementos para tomar esa decisión? ¿Qué pasa si en el último minuto considera que es otra la persona que debe hacerlo? ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad del médico? Pero Sabino, parece ser que estás diciendo qué tal si hay otro criterio
de manera positiva, pero también ese criterio puede ser negativo, porque, insisto, porque le dieron una lana al médico. Sí, estás en una situación límite de emergencia, donde probar ese tipo de cosas, probar la lana, el influyentismo, pues va a estar muy complicado. Estás en medio de una situación extrema. Lo que hay que decir es que esta guía está orientada para que los médicos tengan un punto de referencia, para que ellos se sientan tranquilos si toman una decisión u otra, porque les quitan a ellos la tranquilidad. Los médicos que en España, en Italia, han tenido que tomar esas decisiones, están en tratamientos, muchos de ellos tienen depresiones muy grandes, y hay una cosa que es muy importante tomar en cuenta. El médico en esta situación cambia en un sentido. El médico normalmente trata de preservar la vida de su paciente. El médico en una epidemia trata de preservar el mayor número de vidas de la comunidad, de la sociedad. Transitas de la lógica individual a la lógica colectiva, pero eso no te quita la conciencia. Eso no te quita que tú tengas tus criterios personales y tus valores, y no hay mucho tiempo para discutir en medio de una emergencia valores y debates y mandar llamar al comité y discutir. Tú tienes esta guía asumida, es un principio, es una idea inicial, pero también entra en juego la conciencia, los valores y los criterios de un médico. Totalmente. Alexandra Zapata, ¿cómo ves tú? Pues coincido en el sentido de que estas guías que como la que estamos viendo en México, se están utilizando a nivel mundial, y tienen el objetivo precisamente de eliminar, y tú ya lo decías, Leo, la imparcialidad en los criterios de decisión, que las decisiones se tomen con criterios objetivos, aplicando criterios científicos, y precisamente, y decía Ana Laura, que no sean los médicos los que están tomando las decisiones. Estas guías lo que buscan es quitarle el peso a los médicos de tomar las decisiones todos los días de quién va a vivir y quién va a morir, porque evidentemente, y ya lo decía Sabino, esta carga emocional que tienen los médicos encima de todo lo que están enfrentando es monumental. Ahora, yo sí creo que cuando vemos la guía en México y podemos entrar a los criterios, pero se estrena con una serie de problemas. La primera es que se publica un borrador que no tiene la aprobación del Consejo de Salubridad General, y eso ocasiona aumenta la polémica a un documento que evidentemente ya iba a ocasionar muchísimo ruido. Algunas de las voces y de los integrantes del Consejo que tenían voz y voto empiezan a decir: nosotros no compartimos la visión del documento. Me parece que eso no abona a un momento muy crítico y de muchísima sensibilidad en nuestro país. Me parece un grave error. Sí era urgente que saliera este documento, pero por eso era urgente que también se votara y se discutiera en el Consejo de Salubridad General. Ahora, cuando lo lees, voy a hacer referencia a justo Ana Laura, que inventó este concepto en temas de justicia, parecería que no transita del escritorio al territorio. Este es un documento que incluye una serie de apelaciones, y te mando un abrazo, querida. Incluye una serie de procesos adicionales en donde todavía se puede pelear la votación, porque incluye un esquema para generar puntos para cada paciente, y después esquemas de desempate si tuvieran el mismo puntaje. Entonces después hay esquemas en donde hay apelaciones. Todo eso no va a funcionar en un sistema de salud público que está absolutamente rebasado, en donde no tienes realmente listas de espera, porque quien no atiendes en ese momento no va a recibir atención médica probablemente antes de perder la vida. La siguiente cosa que me parece un error importante es que dentro de este documento no hay claras consideraciones que incluyen acuerdos de tratados internacionales que ha hecho México en términos de derechos humanos, particularmente con respecto a personas con discapacidad y a personas de la tercera edad. Entonces, si vas a utilizar un criterio de edad como uno de los factores importantes en la toma de decisiones, pues sí tendría que haber una consideración de decir: ok, a esa persona de la tercera edad que no le vamos a poder ofrecer una cama de hospital lejos de un ventilador,
¿qué tipo de cuidados paliativos se van a considerar? El hecho de que en nuestro país ni siquiera podemos tener esa discusión habla también de un conflicto ético en el sector de salud pública antes de que es, ¿puede el Estado mexicano decir que hizo todo en su poder en términos económicos y de capital humano, etcétera, y recursos materiales para proteger las vidas de los mexicanos? Y no sé, yo te diría que hay muchísimas dudas sobre cómo contestar esa pregunta. Sin duda en preparación para esta pandemia, incluso antes muchas organizaciones han analizado el subejercicio de recursos en el sector salud el año pasado, este año, entonces se llena de debate ético y no solo con este documento. Oigan, pues yo tengo muchas cosas que preguntarles y que decirles porque sí es un debate muy, muy importante, muy interesante. Ana Laura, déjame abusar de tu sapiencia jurídica y preguntarte, porque esto es una guía al final, pero sí hay que proteger jurídicamente a los pacientes y a los doctores, que no los vayan a demandar después porque, oiga, usted no quiso atender a mi enfermo, usted atendió al otro. ¿Qué pasa en eso jurídicamente? También hay esta veta jurídica, ¿no, Ana Laura? Sí, o sea, creo que por eso es muy importante que antes de estar tomando esas decisiones esté aprobada la guía, que no se nos olvide el poder que tiene el Consejo de Salubridad en términos constitucionales. O sea, hay tres órganos hay tres decisiones que pueden suspender temporalmente la Constitución. Una es el Consejo de Salubridad, ¿no? Cuando nos manda a todos a casa, cuando restringe actividades esenciales y no esenciales. Entonces es un órgano poderoso. Por eso coincido con Ale, que lo tiene que aprobar el Consejo, porque requiere esa legitimidad de ese documento. Correcto. Y la segunda cosa, y que sí lo contemplaba el documento, es que se necesita un órgano distinto a los médicos que están tratando a los pacientes para que tomen esas decisiones. Eso protege enormemente a los médicos. En cada hospital, en cada hospital, Ana Laura, estamos hablando. Sí, el comité de triaje es en cada hospital tiene que haber un médico, una enfermera y un administrador elegidos por el director de unidad de la unidad de criterio de la unidad de terapia intensiva junto con el director del hospital para nombrar a estas tres personas. Entonces sí creo que eso blinda a los médicos. Lo que es muy incómodo en último término es que el sistema de salud se tenga que enfrentar a este dilema, como lo han tenido que enfrentar todos. Oye, Ana Laura, pero se están enfrentando con eso en Italia, en España, que tienen mejores sistemas sanitarios que México. Perdón. Sí, y por eso creo, Leo, que el tema de quizá no sean los mejores criterios, son más o menos potables, pero la idea de que sean aplicados con absoluta imparcialidad, que no importa quién seas, a quién conoces, ni cuánto tienes, el criterio se aplica y en el procedimiento decían que los que deciden no conocen el nombre del paciente para poderle dar esa distancia. Ya sabemos que en México luego siempre hay formas para dar dinero y mordida y no sé qué, pero lo que le va a dar legitimidad no es el criterio perfecto, sino la igualdad a lo largo y ancho del país. Los criterios se apliquen homogéneamente y en ese sentido creo que la guía tenía un acierto porque lo simplificaba. Lo que he leído de Alemania, de España, de Italia, eran mucho más sofisticados y no los trataron de hacer tan sofisticados para también hacerlos más igualitarios y más ágiles. Coincido con Ale, que es un error la apelación y los puntos, no sé qué, pero tiene políticas interesantes como la idea de que puedes revisar el caso. Supongamos que yo estaba apostando que este paciente sí se iba a mejorar y pasaron 2 semanas y va cada vez más peor, puedes volver a revisar tu decisión. O sea, sí está bien pensada, está simplificada, creo que eso es bueno para un sistema de salud frágil, débil, que no tiene muchas capacidades para enfrentar esta crisis. Mejor hacer una guía simple y que no sea tan sofisticada. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tiene que ser simple porque pues en el momento son decisiones de segundos que necesitan simplicidad. Perdón, Alexandra, ¿tú querías decir algo?
Sí, lo que quería agregar, y esto va en línea con lo que dijiste al inicio del programa, Leo, de que esto va a tener que ir evolucionando con el tiempo, y no quiero agregar más elementos de controversia, pero ¿qué sucede cuando tienes un paciente que evidentemente no se va a recuperar? Está conectado a un ventilador, ese ventilador no se le puede asignar a nadie más. ¿En qué momento le dices a la familia, perdón, tenemos que tomar la decisión de liberar este ventilador, va a morir el familiar, y tenemos que utilizar ese ventilador, cama de hospital, horas hombre del personal médico, para asignárselo a otros pacientes que sí tienen las posibilidades de sobrevivir, o pues, por lo menos cree que tienen? Entonces, supongo, Alexandra, que no le preguntas a la familia, tomas esa decisión y ni modo. sí, y esos tiempos no necesariamente quedan tan claros hoy para el personal médico, y son dramas que otra vez tienes que eliminar esa presión del personal médico para que no sientan ellos que están definiendo la vida y muerte de los pacientes todos los días. Y quiero nada más hacer referencia a algo que dijiste ayer, que creo que encaja con este argumento de igualdad de Ana Laura, y es, tú dijiste ayer, a lo mejor se tendría que analizar la contribución social de una persona en el momento de tomar una decisión de quién quién va a recibir atención médica. Pero justamente esas evaluaciones de aporte son donde entra el ruido y la discrecionalidad de estos procesos. Pero hablando de eso, y te pregunto a ti, Sabino, la guía nunca habla de casos de seguridad nacional. Digo, exacto. Bueno, yo supongo que al presidente, al general secretario, al general almirante, al secretario de salud, al subsecretario de salud, tienen que tener prioridad por cuestión de seguridad nacional. Quiero pensarlo, Sabino. En última instancia, lo que están planteando en la guía, y yo también tuve oportunidad de revisarla y bajarla antes de que la quitaran. Por cierto, que anunció el subsecretario que se presentaría ya ante el Consejo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Hubo una exposición de esto en la tarde. Yo lo que creo es que es una guía muy romántica, muy utópica, es un planteamiento inicial. Lo que ahí se plantea en la realidad no va a pasar. No vas a tener tiempo. Es un médico el que va a estar tomando una decisión ante un escenario en donde todos los recursos son escasos, incluso el del médico. Es decir, estamos suponiendo que va a haber un médico, una enfermera y un administrativo en cada escena en donde se esté discutiendo esto. No va a pasar así. Pero ¿cuál es la alternativa, Sabino? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ¿A que no haya guía? No que no haya guía. Lo que va a pasar en la práctica, lo que quiero decir es que es una guía inicial, es tentativa, de que no va a resolverlo todo, de que el tema nada más vejez contra juventud no es lineal y no es tan sencillo, y que hablar de que el más sano contra el más enfermo, ya lo decía ayer el doctor Kraus, pues no es tan sencillo tampoco. En la mayor parte de los países, y Ana Laura no me dejará mentir, al final el criterio termina siendo un tema aleatorio o de azar. La mejor manera de resolver esto es el que llega primero, el que se somete a un criterio de azar entre dos personas. Vamos a tener los recursos muy restringidos, no van a ser dilemas. O sea, no es entre el joven y el viejo, va a ser entre muchos viejos y entre muchos jóvenes, entre muchos enfermos de mucho. Los recursos aquí van a ser mucho más escasos que en Nueva York, que en España o que en Italia. Entonces, yo entiendo que es un tema de gobernabilidad para tratar de darle algo de certidumbre a los médicos que están tomando decisiones, que tienen miedo de todo, de no estar protegidos, de no tener el equipo suficiente para enfrentarlo. Y muchas de estas ampliaciones que estamos teniendo de hospitales, no son hospitales, estamos teniendo camas. Pero no vamos a tener ahí médicos, no vamos a tener ahí respiradores, no vamos a tener el equipo suficiente. Vamos a canalizar el conflicto de gobernabilidad, de enojo, de frustración de la gente por tener una atención determinada, porque no tendremos la infraestructura necesaria. Señor presidente de la República llevaba 4 meses criticando el sistema de salud. Si tú te pones a revisar las conferencias mañaneras del presidente antes de COVID-19, veías las críticas que hacía el sistema de salud
Y ese balance es suficiente para saber que en este momento estamos en condiciones muy limitadas. Y este debate es un debate maravilloso desde el punto de vista teórico, pero muy sofisticado para llevarlo a la realidad mexicana. Sí. Yo me quiero imaginar en Chiapas, me quiero imaginar en Guerrero, me quiero imaginar en el Estado de México, en un momento en donde los médicos están rebasados, estar en esta discusión ética, teórica, muy interesante, qué bueno que se tiene a no tenerse, pero perdón, esto no es realizable, no habría tiempo de integrar un comité, de hacer puntos, de apelar a la segunda fase. A ver, todo eso es indicativo, es un planteamiento que, como lo decía el comité, pues vamos a hacerlo porque hay que hacerlo, no necesariamente vamos a estar en condición de llevarlo a cabo. O sea, la realidad va a ser mucho más dura. Esperemos que no se dé, esperemos que todo lo que estamos haciendo sirva, pero tenemos que estar claros de que estas discusiones resultan exquisitas para una realidad que se ve mucho más dura y mucho más cruda de como la estamos planteando quizás en esta discusión. Pero quiero compartirles que yo, que hice la entrevista ayer con Arnoldo Kraus, hoy escribí mi columna del Excelsior al respecto, recibí muchos comentarios de gente que están en la negación, que dice, oiga, ¿para qué habla de eso? Eso no va a pasar en México, eso no nos va a pasar acá, ¿por qué nos está alarmando? Es un no debate en México. Vamos a la ronda de conclusiones, Ana Laura, rápida y brevemente, por favor. Sí, si bien es cierto que no sabemos cómo va a cachar que sabemos que nuestro sistema no tiene todos los instrumentos para cachar bien esta pandemia y esta epidemia, sí creo que es mucho mejor que exista una guía a que no exista. Aunque no se pueda implementar correctamente, aunque tienes algún punto para debatirlo, y son dos cosas que me parecen centrales. El médico tratante no toma la decisión, que esa me parece que está clarísima y que lo puedes referir a otra instancia. Y la segunda es que la guía sí estableció, o sea, casi todo va a acabar en el azar, porque estableció lo de la edad es en tales bloques de edad que alguien de 12 a 40 años se considera que está en el mismo bloque de edad. Alguien de 40 a 60 años se considera que está en el mismo bloque de edad. Entonces, los empates van a ser inevitables. Probabilidad de éxito y edad no va a dar. Y entonces van a acabar, como acaban casi siempre estas cosas, en el azar, lo que quita la responsabilidad ética al médico. Pero no sé, Ana Laura, porque en Italia sí fue muy claro. En Italia, muchos viejos, gente de la tercera edad, murió porque los dejaron morir. Ahí sí fue claro, porque como tú dices, son muchos viejos con muchos jóvenes. Entonces, ¿a quién le dan prioridad? A los jóvenes. O le dieron prioridad en Italia, ¿no? Lo que quiero decir es cómo está planteada la guía. Está planteada de tal forma que va a haber muchos empates, digamos. Sí. Y que la única forma en la que yo he leído que en cualquier lugar se resuelven los empates es con el azar, con la lotería. Bueno, un último comentario, Sabino, rápido. El médico no va a tener tiempo para estas discusiones. Yo creo que vamos a tener que darles un voto de confianza a sus conciencias. Yo creo que hay que confiar en ese ejército de bata blanca que va a enfrentar esta terrible situación y tener muy claro que esa guía, que qué bueno que la tengamos, pero que no será funcional, no agota la gran cantidad de supuestos que se van a presentar en una realidad de recursos escasos. Y creo que el debate de largo plazo es un debate de ética política, de ética de políticas públicas, de qué fue lo que nos llevó a esta condición y a esta circunstancia de no tener la infraestructura para todos. Estoy completamente de acuerdo. Alexandra Zapata, un último comentario. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que después de que esto pase va a tener que haber una reflexión profunda sobre el tipo de sistema de salud que quiere construir México. Yo coincido que van a ser decisiones complejísimas para el personal médico que está en la primera línea de batalla. No creo, y ahorita se decía, esto no, en relación a los comentarios que recibiste de tu columna, Leo, que esto no sucede en México. Híjole, sucede todos los días antes de que llegara la pandemia, en donde mexicanos no pueden recibir atención médica, se quedan acostados en los pasillos de los hospitales. Entonces esto no es necesariamente tan ajeno al sistema mexicano y pues ojalá que podamos ver
el mayor número de mexicanos avanzando en el sistema y médicos que pueden salvar vidas. Híjole, es un tema desgarrador. Pues todo mi respeto y admiración, desde luego, a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal que está ahí en la primera línea. A ellos todo mi respeto y admiración, no tengo duda al respecto. Y bueno, pues este tipo de debates durísimos de tener, pero creo que son necesarios y fue un gusto haberlos tenido con Ana Laura Magaloni, con Sabino Bastidas y con Alexandra Zapata. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con el politólogo Arturo Valenzuela para hablar de la democracia en tiempos de coronavirus en un contexto de creciente radicalización. Regresamos.